Estamos a punto de embarcarnos en un viaje hacia los niveles más profundos de la lectura. Así que, empaca tus cosas, prepara tu café y revisemos juntos el mapa hacia esta aventura. Bienvenida, bienvenido a esta sesión 4 del curso de técnicas avanzadas de lectura. El día de hoy vamos a ver la introducción general a la lectura analítica. Mi nombre es Abraham y mi propósito es compartirte técnicas y estrategias para aprender, pensar y crear mejor. En este video voy a seguir de manera más estricta la propuesta de Mortimer Adler sobre la lectura analítica con el fin de ser mucho más breve y más claro. Al final te voy a compartir una plantilla nueva sobre lectura analítica que vas a poder descargar para poder seguir el ejercicio. Recuerda que estamos trabajando con este libro de Mortimer Adler, How to Read a Book, cómo leer un libro, y los capítulos que corresponden a la lectura analítica en particular es una buena parte del texto, lo que él engloba como la segunda parte del libro y van de los capítulos 6 a 12. Pero antes de pasar a esos capítulos, me gustaría resumirte el capítulo 5. Recuerda que el 4 fue lectura inspeccional y esto es así porque en el capítulo 5, es decir, el último capítulo que corresponde a la primera parte, vienen algunos conceptos clave que me gustaría discutir contigo y que nos van a introducir de manera más adecuada a la lectura analítica. El capítulo 5 lleva por título Ser un lector demandante o cómo ser un lector más activo. Lo primero que nos dice Adler es que hay 4 preguntas, las 4 preguntas más importantes que debemos hacerle a un libro. Para él, si no puedes responder estas preguntas, en realidad sería difícil afirmar para ti que realmente leíste el libro. ¿Cuáles serán? Vamos a verlas. Estas son. La primera es sobre qué trata el libro en su conjunto. Esto es algo que en teoría ya deberías poder responder si hiciste el ejercicio de lectura inspeccional con el libro que te sugerí que trajeras para ello. Deberías poder hacerlo y de hecho deberías tener un texto escrito muy breve que te permita responder esa pregunta. Entonces, si lo puedes recordar de memoria, pausa el video y responde la pregunta número 1. ¿Sobre qué trata el libro en su conjunto? Si no lo puedes responder, quiere decir que podría estarte faltando un poco de trabajo de lectura inspeccional o, bueno, si ya pasó mucho tiempo y no fuiste por tus notas, no las tienes a la mano, pues es posible también que solo necesites un repaso, ¿no? Pero el punto es que deberías en una oración, de preferencia, pero no más de un párrafo, responder la pregunta número 1 de manera muy clara. La pregunta número 2, ¿qué dice en detalle el autor o la autora y cómo lo dice? Esto es, cómo va elaborando su argumentación a lo largo del texto. De igual manera, si hiciste adecuadamente la lectura inspeccional, tienes bastantes elementos para poder responder esta pregunta número 2, que ya no es tan breve, pero sí debería ser, digamos, de una extensión media. En una cuartilla deberías poder más o menos nombrar cómo va elaborando, cómo va tejiendo el argumento, el autor o la autora, en lo general, ¿no? Bueno, y detalladamente, ¿no? En las partes específicas y particulares, cómo las va hilando, deberías tener una idea también bastante aproximada de cómo lo hace. La pregunta 3 ¿es el libro verdad, total o parcialmente? Es decir, ¿el argumento general es verdadero en su totalidad o en alguna parte solamente? Y esta es una pregunta que tiene su truco, ¿no? Es compleja de responder, necesita evidentemente un análisis mucho más profundo del contenido y una comparación también de su forma y de la calidad con la que los argumentos o la evidencia se están mostrando, ¿no? La pregunta 4 es, ¿cuál es la importancia del libro? ¿Por qué es importante el libro? Ya te habrás dado cuenta si estás, digamos, tratando de responder las preguntas con el libro que tienes en mente en particular, que la lectura inspeccional nos ayuda mucho a responder las primeras 2 preguntas, ¿no? Es más fácil, tienes más elementos para responder las primeras 2, mientras que la tercera sí requiere una lectura analítica, porque requiere una evaluación del contenido más rigurosa. En cambio, la cuarta pregunta funciona mejor o se responde mucho más fácil
con una lectura sintópica, porque la lectura sintópica, te lo recuerdo un poco, es evaluar un tema a través de varios libros o los libros más importantes sobre un tema, ¿no? Entonces es más fácil que tú entiendas la importancia que tiene un libro cuando lo estás comparando con otros libros relacionados con la materia, el tema o el autor en particular. Así que en realidad deberías ser capaz de responder estas 4 preguntas para decir que verdaderamente has leído el libro. No importa si lees el libro de la página 1 a la final, si no lo lees completamente o te saltas algunos párrafos y otros no, no importa, porque si no puedes responder estas preguntas, sería difícil decir que realmente leíste el libro, ¿no? Al menos es en un poco la opinión de Adler. Otra cosa importante que discute en este capítulo Adler es la lógica de la propiedad de un libro. Esto es algo curioso, no me voy a meter mucho. Tengo algunas, digamos, cuestiones que me gustaría discutir al respecto, pero creo que no vale la pena detallarlo en este video. Pero el argumento en general es este. Cuando tú compras un libro, adquieres un tipo de propiedad, parecida a cuando compras una prenda de ropa o cuando compras un mueble. Pero no te apropias del libro, o sea, no reclamas la propiedad completa de un libro hasta que lo incorporas a tu vida. Ese es el argumento de Adler. Creo que autores como Jorge Luis Borges estarían de acuerdo con eso, ¿no? Ya que para Borges, por ejemplo, el libro es una extensión de la memoria como herramienta y eh, si no está relacionado con, ¿no?, tu memoria o con tu imaginación, ¿no? O sea, si no está cognitivamente apropiado, es difícil que como herramienta lo estés usando de manera correcta, ¿no? Es similar, digamos, esta intención general. ¿Cuál es la mejor forma de integrarlo a tu vida? Para Mortimer Adler es escribiendo sobre él. Es literalmente, o sea, la propiedad que tienes del libro es cuando lo compras. Él está evidentemente hablando de libros físicos, pero aplica mucho también para libros digitales. Cuando lo intervienes a través de escribir en el libro físico o anotar el libro digital, es cuando verdaderamente estás marcando una propiedad, ¿no? Incluso él hace una referencia al ex libris. El ex libris es una práctica, ya no es muy frecuente hasta donde yo sé, pero todavía sigue practicándose, de marcar el libro como este libro es propiedad de tal. Muchas veces a través de sellos, a veces muy estéticos o estetizados. Pero eso solamente, te dice Adler, eso solamente marca tu propiedad, digamos, material sobre el objeto. Pero anotar el libro, anotar, escribir sobre el libro es lo que implica ya una propiedad intelectual sobre el texto, ¿no? Sobre rayar o no rayar los libros, igual es algo que no me quiero meter en esto. Eso sí necesita un video aparte, que sí planeo hacerlo en poco tiempo, porque hay varias cosas importantes que discutir al respecto. Algo que sí me gustaría añadir es que hay un apartado en el capítulo dedicado a la escritura de notas con algunos consejos interesantes de cómo aplicarlas que voy a muy brevemente detallar. Por ejemplo, en esta pequeña imagen podemos ver algunos de los elementos que te sugieren para anotar sobre libros. Algunos de ellos seguramente tú los aplicas, ya los conoces. Subrayar algunos pasajes relevantes o importantes. Encerrar en un círculo las palabras clave. Hacer notas al margen sobre conceptos importantes o escribir números para numerar los argumentos o las proposiciones más importantes del texto y marcar con asteriscos las partes más relevantes que le van a dar cuerpo al argumento general. Debería, en opinión de Adler, haber muy pocos asteriscos en los libros, porque solo los asteriscos deberían marcar los 3, 4, 5 puntos clave del libro y deberías poder indexar, por ejemplo, al principio del texto, en las páginas que vienen en blanco, muchas veces de cortesía, para crear un índice de en qué páginas vienen estos, digamos, estos asteriscos, que son donde están las proposiciones o los argumentos fundamentales del texto, ¿no? Y lo demás sí lo vas haciendo a lo largo de todo el texto para poder, digamos, irlo analizando. Esto sería desde la lectura inspeccional, pero se incrementa o se hace más fuerte con la lectura analítica. Ok, hasta ahí me voy a quedar con la parte de anotar. Después vamos en un módulo, bueno, en un video particular, vamos a trabajar un poquito más a detalle en ese aspecto.
Vamos a regresar ahora al el siguiente apartado, que es formarte el hábito de la lectura, que aquí es donde hace un poco la insistencia de que la práctica de la lectura inspeccional y de las preguntas y de involucrarte con el libro de manera activa y anotar sobre él es algo necesario para mejorar tu lectura. No es algo opcional, es algo que deberías formarte el hábito. Si tú no practicas estas preguntas, si tú no practicas la lectura inspeccional, te va a ser muy difícil profundizar en la lectura analítica y te va a costar trabajo hacer las cosas que necesitas para profundizar, digamos, analíticamente en los textos. Entonces, por eso introduce en este apartado la advertencia de que es necesario que practiques y te formes el hábito. Necesitas habituarte a utilizar todas estas herramientas que hemos estado viendo para poder mejorar y acceder a este nivel profundo de lectura. Ok, comencemos ahora sí con el tema de la sesión de hoy ya directamente. Este es el diagrama general de la lectura analítica. Te voy a hacer una explicación, digamos, completa. Recuerda que esto va de los capítulos 6 al 12. Aquí está ya sintetizado, digamos, en el esquema. Te voy a hacer una explicación general completa y luego vamos a hacer un poco de zoom en algunos detalles. La lectura analítica se compone de tres etapas, como puedes ver en el diagrama, y son tres objetivos diferentes por etapa. La etapa 1 consiste en averiguar de qué trata un libro, la etapa 2 consiste en interpretar el contenido del texto y la etapa 3 consiste en hacer una crítica del libro. Ahora, la lectura analítica contrasta con la lectura inspeccional en dos ámbitos. El primero es que la define Adler como una lectura para la comprensión. Si recuerdas que la lectura inspeccional era definida como una lectura para la información, tu objetivo era, como a modo de un detective, encontrar la información más importante, detectarla y extraerla o separarla, registrarla, escribirla, etcétera, ¿no? Ahora ya no es suficiente la información, sino que es necesario ahora profundizar en ella, entender los conceptos, las relaciones de manera más detallada, ¿no? Más comprensiva. La segunda definición de lectura analítica es que es una lectura, es la mejor lectura posible cuando tienes un tiempo indefinido, en contraste con, otra vez, la lectura inspeccional, que se define como una lectura cuando hay un tiempo limitado o un tiempo definido específico, ¿no? Estas dos cosas son definiciones de lectura analítica que contrastan con las definiciones de la lectura inspeccional. Ahora vamos a tratar de detallar un poco el proceso de qué trata cada una de las etapas. En la etapa 1 tenemos que el objetivo es averiguar de qué trata un libro y para eso necesitas entender su clasificación, entender, poder hacer un resumen específico otra vez de una oración o de no más de un párrafo que podamos categorizar o entender como una especie de sinopsis, debería ser capaz de responder esa pregunta, incluso sin leer un texto. O sea, eso es lo que mostraría que estás entendiendo el libro en su totalidad y la clasificación como de qué género o qué clase de lectura es la que corresponde, ¿no? También debería ser capaz, para poder entender de qué trata un libro, de describir cómo se relacionan las partes específicas del libro, los diferentes componentes de los argumentos que dan en el libro con el todo o el argumento general del texto, ¿no? Y finalmente deberías haber ya identificado cuáles son los problemas o el problema que el autor o la autora tratan de responder. Los problemas también pueden entenderse como qué preguntas va a responder el autor o la autora. Esto es un resumen muy general, pero los capítulos muestran que no es tan simple, por ejemplo, clasificar un libro. Y Mortimer Adler afirma que, de hecho, no puedes entender cómo interpretar un libro si no entiendes muy bien a qué clase o a qué categoría o género específico pertenece. Porque un libro, digamos, de ciencia o de ciencia más dura, o un libro de filosofía, tienen diferentes formas de elaborar argumentos, de aproximarse a la verdad que están proponiendo. Entonces, si no conoces bien la clase de libro, estarías, digamos, ignorando la parte importante que te ayuda a entender la tradición
de la metodología, de la propuesta, ¿no? De la tradición teórica en la que muchos de los libros se insertan y por lo tanto tu interpretación sería mucho más limitada. La clasificación no siempre es fácil. Ellos proponen una muy general que es libros teóricos y libros versus libros prácticos, donde los libros teóricos tratan específicamente de ideas puras, ¿no? Y los libros prácticos tratan de aplicación de las ideas puras en la realidad. Ahora vamos a movernos a la siguiente, que es la etapa 2 tiene por objetivo interpretar el contenido del texto o del libro. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a interpretar el contenido? En el primero es de qué trata, ¿no? Lo estás mapeando. Y en este segundo ya es un acto de interpretación, es un nivel más complejo de lectura. Y él te propone cuatro elementos importantes. Primero, tienes que haber identificado las palabras clave o los conceptos más importantes del texto. Esas palabras o esos términos que está usando el autor o la autora de manera específica y sin los cuales no puedes entender y no puedes explicar el libro. Esa es como la clave para para lograr identificarlas. Sin este concepto o sin este término o sin esta palabra clave que el autor utiliza y cómo la utiliza, cómo la define, cómo la está usando, sin eso no puedo explicar de qué trata el libro, no puedo ir a los argumentos. Esas son las que tienes que identificar. Em, Después tienes que identificar las proposiciones, que evidentemente tienen que contener las palabras clave. Luego los argumentos, que evidentemente están hechos de las proposiciones. Y finalmente, tienes que ser capaz de responder si el problema o los problemas han sido resueltos en el texto por el autor. Y si no han sido resueltos, que también pasa, y a veces el autor dice, este problema lo voy a dejar suelto. eh, ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué lo dejó suelto? ¿Por qué no lo respondió? Puedes haber muchas razones. Tendrías que tú identificar cuáles sí resuelve, cuáles no resuelve y más o menos de tener una buena idea de si los que resuelve los resuelve de manera satisfactoria. Entonces, te voy a poner un ejemplo súper escolar y súper esquemático para tratar de cerrar este asunto de la interpretación. Es muy fácil en realidad. Todo esto está ligado, ¿no? Eh, Piensa en el silogismo más básico en la historia de los silogismos básicos, que es un argumento. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Es un silogismo de tipo deductivo, ¿no? Para entender ese silogismo o ese argumento, tienes que entender qué significa hombres, qué significa mortales, qué significa Sócrates. En general, esas serían las palabras con contenido, digamos, semántico más importante. Si no, no vas a poder entender el argumento. Si no sabes lo que es un hombre y no sabes lo que es, quién es Sócrates, no vas a entender el argumento. Esas son las palabras clave. Las proposiciones son como las palabras clave aparecen, ¿no? Todos los hombres son mortales, es una relación de regla, digamos, de una propiedad, ¿no? Que tiene el sustantivo o el concepto hombres, tiene la propiedad de ser mortal. Sócrates es un hombre, es otra proposición. Y el argumento es la conexión entre esas dos proposiciones, ¿no? Por lo tanto, Sócrates es mortal. Ese es, digamos, el ejemplo de manera muy escolar con el que te puedo, pues, digamos, exponer por qué lo más básico de la interpretación de un texto consiste en eso. ¿Cuáles son los conceptos más importantes? ¿Cómo se afirman a través de oraciones declarativas, por lo general en los textos expositivos o de no ficción? Aparecen como afirmaciones de esto es el caso, ¿no? O esto no es el caso y cómo se van, digamos, hilando en una argumentación general, es decir, si esto y esto y esto, entonces sucede esto, ¿no? Y si es esto, entonces por esto se cruza con esta otra cosa, por lo tanto podemos concluir. Y en el texto van apareciendo esas pequeñas claves que el autor te va mostrando de cuáles son los argumentos generales. Y los argumentos generales son los que soportan o dan respuesta a las preguntas o a los problemas. Y si no da respuesta, no te va a dar un argumento, a lo mejor solamente te va a decir, este problema lo voy a dejar sin responder. Eso no es un argumento, pero ya te está diciendo con claridad qué cosa no está respondiendo. ¿Ok? En general, ese sería el objetivo o la etapa 2 de la lectura analítica. Debería ser capaz de interpretar el contenido. Esto es muy importante porque si te das cuenta, no puedes hacer una cosa sin la otra. Si hay una cierta secuencialidad.
en la interpretación. Necesitas primero tener la información, que sería la etapa 1, luego interpretar la información, que sería la etapa 2. Sin la información no puedes hacer interpretación. Y para llegar a la etapa 3 necesitas ya una buena interpretación, que es criticar un libro. Es la parte, digamos, en mi opinión al menos, la parte más interesante, la parte más, también más fuerte, ¿no? De cuando ya tienes el libro y ya lo estás evaluando, lo estás analizando con más detalle. El objetivo es criticar de manera adecuada un libro, porque para Mortimer Adler, y lees los capítulos que corresponden a la parte de crítica, es importante tener esto que él le llama etiqueta intelectual, o sea, no criticar en un sentido serio, no criticar como se te ocurra. Ahorita vamos a ver un poco a qué se refiere con eso, ¿no? Él lo divide en dos grandes como ámbitos, la etiqueta intelectual y la parte ya de crítica como tal. La etiqueta intelectual son consideraciones que deberías tener a la hora de hacer la crítica. Y son básicamente tres reglas. Deberías tú ser capaz de haber comprendido lo que dice el texto antes de emitir un juicio, porque sería injusto o incorrecto o inadecuado que hagas un juicio si no has entendido. Entonces tienes que ser muy consciente de que puedes decir comprendo antes de decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. De hecho, no deberías ni estar a favor ni en contra de una posición si no la has comprendido adecuadamente. Y necesitas, para poder haberla comprendido, haber completado la etapa 2 de la lectura analítica. ¿Ok? La otra es, no deberías posicionarte, ¿no?, ante el autor solamente por querer polemizar, es decir, por querer, digamos, hacer un problematizar por pelear, ¿no? No es adecuado porque lo correcto sería más que discutir por discutir, sería discutir en aras de que están encontrando o están interesados o preocupados por el mismo problema, tanto el autor o la autora como tú. Entonces, más que estar interesados en pelear o en debatir, deberían estar interesados en entender o responder a las preguntas que se están planteando en el texto. Si tú discutes con el objetivo de polemizar, te estás saliendo del propósito final, que es entender la materia o exponer el tema. Y el tercer elemento, la tercera regla de una buena etiqueta intelectual es que seas capaz de distinguir opiniones de conocimiento. Estas cosas se dicen fácil, pero tal vez te ha pasado, no es a veces fácil hacer esa distinción. Pero deberías ser tú capaz de decir, esto es una opinión y esto es, digamos, un hecho o hay evidencia específica, puede ser factual o incluso lógica para demostrar que sí es o no es el caso lo que el autor está afirmando, ¿no? Si no puedes distinguir tu opinión de conocimiento específico, no vas a poder hacer una crítica adecuada del texto. Finalmente, la parte crítica comprende cuatro elementos o reglas generales, que es cuando tú estás criticando a un autor, sea que estés, sobre todo cuando no estás de acuerdo, cuando estás en desacuerdo, tu desacuerdo debería tener una de las cuatro formas que propone Mortimer Adler. El autor no está en lo correcto porque, uno, está desinformado, o sea, le falta información, hay información que existe y que no tomó en cuenta. Hay muchas razones para eso. Por ejemplo, si el texto es muy viejo, pues no está considerando teorías nuevas, ¿no? Entonces ahí hay una falta de información. No necesariamente es porque el autor desconozca información que pudo haber conocido, ¿no? Aunque en algunos casos sí puede ser. Tienes que ser cuidadosa o cuidadoso a la hora de afirmar que está desinformado y contextualizarte muy bien, ¿no?, al respecto. Pero en general de eso se trata. Cuando yo critico o estoy en desacuerdo es porque o creo que el autor está equivocado en una interpretación o en una proposición o en un argumento, es porque le falta información. O dos, está mal informado. La información que tiene es incorrecta o es falsa o está errado, lo que está diciendo es ilógico, ¿no? O viene de un juicio mal construido. O finalmente tiene información incompleta, ¿no? No tiene todos los casos para poder afirmar lo que está tal vez generalizando, o hay excepciones importantes, relevantes a lo que está afirmando, o no está considerando, digamos, toda la información disponible o las interpretaciones relevantes para poder llegar a su conclusión.
En general, esas serían las 4 posiciones en las que tú puedes afirmar que el autor podría estar equivocado. Y pues eso es a grandes rasgos la segunda parte del libro de Mortimer Adler. Y para finalizar este módulo, esta introducción a la lectura analítica, te voy a compartir la plantilla. Te voy a enseñar rápido en qué consiste. Es muy fácil, de hecho solamente es una serie de preguntas que se corresponden con el diagrama. Pero bueno, para que no las escribas tú, yo te las estoy, digamos, ya resumiendo. Y lo mismo, vas a encontrar un enlace en la descripción del video para que tú puedas acceder a la plantilla y hacer una copia propia o descargarla como Word o copiar literalmente el texto y pegarlo en otra aplicación si es que la usas. Y aquí puedes ver que hay una sección preguntas fundamentales, que son las 4 preguntas básicas que Adler te dice que necesitas responder para poder afirmar que leíste el libro. Son estas 4. Sobre qué trata el libro, qué dice en detalle y cómo lo dice, es el libro en verdad total o es el libro verdad total o parcialmente y cuál es su importancia. Y luego ya las preguntas que aquí catalogo como analíticas, divididas por sus etapas. La primera etapa, ¿no? ¿Qué clase de libro es? De manera más, a manera de instrucción para que se te sea más fácil llenarlo. Y el objetivo es que simplemente vayas escribiendo, ¿no? Vayas llenando las preguntas o cumplas las instrucciones para que ejercites la lectura analítica. Luego la segunda etapa, ¿no? Te dice a qué reglas pertenece y te va mostrando las preguntas. Y luego la tercera etapa te dice a qué corresponde y te hace otra serie de preguntas. Algunas de estas preguntas son, digamos, sí, de ejercicio que necesitas tener la información del libro y otras son más bien reflexivas porque no puedes responder de manera objetiva a todas, porque no todas tienen ese carácter de objetividad. Por ejemplo, puedes creer que sí comprendiste los argumentos del autor y de hecho no haberlos comprendido. O sea, es difícil si no te evalúan, ¿no? O no lo evalúas con un tercero. Pero aquí es importante que tú te detengas y digas, sí o sea, te preguntes a ti misma o a ti mismo, honestamente, creo que los comprendí, me da esa impresión. Y si no, si sí los comprendí, tendría que responder esto sin problemas, ¿no? Y si no los comprendí, pues tal vez tenga que regresarme. Y finalmente, si tú estás en desacuerdo, pues responder las preguntas importantes, ¿no? ¿Está desinformado? ¿En qué sentidos está desinformado? ¿Está mal informado? ¿Es ilógico o está errado específicamente? ¿O si hay le falta información? Es muy fácil, como ves, solo es la lista de preguntas y con eso puedes ir a hacer una práctica. ¿Qué te recomiendo? Te recomiendo que ensayes con el libro que ya hiciste lectura inspeccional para que puedas darle continuidad a la lectura. En las siguientes sesiones voy a, dependiendo, hacer el ejercicio de lectura analítica con el libro de Ivan Illich, con el que yo hice lectura inspeccional, o también te voy a ir haciendo algunos videos complementarios para profundizar más a detalle en algunos de los aspectos de Adler. Si tú tienes alguna sugerencia de algún aspecto en particular de lo que estamos viendo hoy, puedes ponerme en los comentarios y consideraré darle prioridad en los videos más cortos. Con esto termino la sesión de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil y si te gustó el video, compártelo con alguien, es lo que más me interesa. Y si me quieres apoyar de manera más directa, puedes comprarme un café con el link de Bohemia Coffee que te dejo en la descripción. Recuerda que estos videos son libres, gratuitos, abiertos, están bajo licencia de Creative Commons. Puedes bajarlos, cortarlos, reusarlos, resubirlos a 2 plataformas, siempre y cuando cites la fuente original, que es este canal. Y con eso termino. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el siguiente video.